Australia es un país donde todo está a otro nivel, y no exagero. Reina aquí la naturaleza que nos muestra su lado más mortífero. Cada paso podría ser el último, ya sea en sus vastos desiertos que esconden las 5 serpientes más venenosas del mundo, como la taipan, que con una gota de su veneno puede matar a 1000 ratones. Las costas están patrulladas por tiburones blancos, y, si quieres navegar, los océanos albergan medusas irukandji, cuyo veneno es mortal. Solo unas cuantas horas le bastan para matar. Los bosques tropicales son el hogar de cocodrilos gigantes y de aves cazadoras como el casuario, capaces de causar la muerte si se invade su hábitat. Todo esto es en la actualidad. Gracias a estudios realizados y pinturas rupestres, sabemos que las personas que habitaron en años anteriores vivieron un verdadero infierno. Hoy veremos qué animales habitaron y por qué se les considera monstruos. ¿Un dragón de Komodo en Australia? ¿Solo un mito? ¡Empezamos! El Pleistoceno es la época donde los primeros colonos europeos llegaron a Australia llevándose muchas sorpresas. Ellos imaginaban una región boscosa enorme. Mientras más se adentraban, más eran las personas que morían. Y es que no imaginaron que estuviera plagado de tantos monstruos como ellos lo mencionan. Pero, ¿cuáles fueron los que más relatos de personas devoradas tienen? Uno de ellos, y a diferencia de lo que suele creerse, es el quincana. No es una sola especie, sino un grupo de cocodrilos extinto que habitó en Australia durante el Pleistoceno, hace unos 24 millones de años. A diferencia de los cocodrilos modernos, los quincana eran depredadores terrestres. El más famoso es el quincana fortirostrum, que quizás sea la especie más grande. Se estima que podía alcanzar hasta 6 metros de longitud, con un cráneo y una mandíbula fuertes que podían triturar todo hasta convertirlo en carne molida. También había uno más pequeño, el quincana meboldi, que se caracteriza por sus dientes más curvados y afilados, diseñados para cortar carne. Esta es otra especie del grupo, aunque es menos conocida, el quincana timara. Estas especies compartían características como patas más largas y fuertes para correr, a diferencia de los cocodrilos actuales, y dientes que no eran los típicos rectos para capturar presas en el agua y ahogarlas, sino que estaban curvos y diseñados para cortar y desgarrar carne, lo que los hacía cazadores terrestres temibles para cualquiera. Si querían huir de él, no lo lograrían por el agua, ya que también sabía nadar a buena velocidad. Pero no era lo único. Había competencia. El gigantesco lagarto Megalania que vivió en Australia junto al quincana. Este lagarto podía alcanzar una longitud de entre 5 y 7 metros y se estima que su peso rondaba de los 500 a 1000 kilogramos, es decir, una tonelada. Tenía un cuerpo robusto, fuertes mandíbulas llenas de dientes afilados y garras poderosas, lo que lo hacía un depredador formidable, aunque relativamente lento si lo comparamos con el quincana. Aunque eso no es problema, pues todavía tiene algo más mortal, su veneno. Sabemos que es el lagarto más grande conocido y aún más el pariente vivo, el dragón de Komodo. Observa en estas imágenes la comparación de los dientes del Megalania con los del dragón de Komodo. Ambos muestran similitudes en la forma general y en el tipo de dentado. Esto sugiere que el Megalania podría haber tenido un sistema de inyección de veneno que le permitía soltarlo durante la mordedura, así que solo necesitaba morder para inyectar veneno y provocar la coagulación de la sangre, disminuir la presión arterial, causar sangrado interno y, finalmente, llevar a la víctima a un estado de shock. Aclaro que, mientras estuvieran en el suelo, acababa con cualquiera que fuera su presa. No obstante, varios marsupiales se salvaban en los árboles, pero los tilacoleónidos o leones marsupiales no iban a dejar vivos a los animales que estuvieran en las ramas. A pesar de su apodo, no estaban relacionados con los leones actuales, ya que pertenecían a un grupo diferente de mamíferos, los marsupiales, como los canguros y los koalas. Este grupo presenta tamaños que varían desde el de un gato doméstico, el Prisileo roskeliae, hasta el de un león como el tilacoleo. Es interesante que, a pesar de ser un marsupial, tenía una estructura corporal que lo hacía parecer más un gran felino, y sus adaptaciones depredadoras lo colocan entre los carnívoros más mortales y destructivos de su época. De peso, podía alcanzar los 96 o 123 kilogramos, lo que lo equiparaba más o menos al de una leona joven. El tilacoleo fue
el más grande de ellos. Este depredador también tenía un pulgar extra con una garra retráctil, lo que le permitía agarrar y sostener a sus presas con una increíble capacidad. Se parece al diente de sable para tener un punto de referencia. Se cree que su menú constaba de presas mucho más grandes y poderosas que él. Su relación peso-mordida hace que los leones marsupiales pudieran haber devorado incluso animales del tamaño del Diprotodon. Recuérdalo más adelante, lo abordaremos entonces. No obstante, se requiere un estudio más detallado del cráneo para confirmar los hábitos de caza del león marsupial más mortífero. Además, su esqueleto nos muestra que era muy ágil y tenía una gran habilidad para trepar árboles, que le ayudaba a emboscar a sus presas desde arriba. Sin embargo, su mejor arma era un tercer par de dientes en forma de grandes cuchillas afiladas, junto con su poderosa mordida lo suficientemente fuerte para atravesar huesos. Esto nos indica que pudo haber comido tanto carne como huesos al estilo de las hienas modernas. Mientras que los mamíferos carnívoros son raros. La fauna de los bosques está dominada por aves, como las aves del terror. Ya nos damos cuenta de por qué dominaban. Eran aves grandes no voladoras. Algunas especies alcanzaban hasta 3 metros de altura, un tamaño similar al de los avestruces, pero con el cuerpo más robusto. Tenían una cabeza grande con un pico afilado, adaptado para cortar la carne. Su forma era similar a la de los buitres modernos, pero mucho más grande. Sus patas eran grandes y fuertes, preparadas para correr a gran velocidad durante mucho tiempo. Esto les permitía perseguir a sus presas en una carrera y alcanzarlas o cansarlas, lo que pasara primero. Aunque los restos de plumas son limitados, se cree que tenía suficientes para regular y mantener su temperatura corporal. Se alimentaba principalmente de vertebrados como ranas, pequeños lagartos, pequeños mamíferos y algún que otro marsupial, gracias a su vida en las ramas, pero había uno que no. Imagina un herbívoro gigante, similar a un wombat gigante, que vagaba por las llanuras y bosques de Australia. Este coloso podía medir hasta 4 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Al ser de gran tamaño, cumplía el papel de presa de grandes depredadores como el quincana, el megalania y el tilacoleo, que recientemente se ha encontrado un fósil con marcas de sus dientes inconfundibles. Por ello, debía mantenerse siempre alerta ante cualquier ataque. Gracias a su excelente olfato, sin dudar atacaría con sus potentes garras si se sentía amenazado y podría plantar cara a todos los que hemos visto anteriormente, lo que lo convierte en un verdadero gigante. Uno de los misterios más destacados es la existencia de dos formas de Diprotodon, una grande y otra pequeña. La existencia de estas especies aún está en debate, ya que muchas de ellas se basan en restos de cuevas, lo que complica entender si estas diferencias eran de especies distintas o simplemente variaciones dentro de la misma. Nada está confirmado aún, pero es interesante pensar en un koala del tamaño de un elefante y otro del tamaño de un oso panda, ¿no crees? Este último pudo ser presa de carnívoros de tamaño mediano que no tenían oportunidad con el Diprotodon que ya conocemos. Por ejemplo, el Thylacinus, uno de los más viejos dentro del grupo, también pertenece a este grupo. El tigre de Tasmania es el más famoso, pero a diferencia de este, el lobo marsupial habitó Australia durante el Pleistoceno, hace unos 5 millones de años. En esta era, caracterizada por drásticos cambios climáticos y la llegada del ser humano, el animal se encontraba con grandes depredadores. Medía 1.5 metros de largo, incluyendo la cola, y pesaba entre 40 y 70 kilogramos. Aún no se sabe con certeza, pero sí que era de buen tamaño. Como dice su apodo, era similar a un lobo, pero con rasgos de un marsupial, como una cabeza más grande en proporción al cuerpo y una mandíbula que podía abrirse más de par en par y dar mortales bocados con sus dientes curvos que parecían mini motosierras. A diferencia del tigre de Tasmania, que tenía el lomo rayado, se cree que el Thylacinus podría haber tenido otro patrón de coloración, aunque no hay evidencia debido a la falta de fósiles con restos de piel. Algunos expertos así lo sugieren. Los estudios del cráneo y los dientes confirman que el Thylacinus tenía una dieta carnívora, lo que confirmaría o negaría los informes sobre sus ojos, que parecen indicar que cazaba de modo depredador más que emboscada, al estilo de los lobos y los grandes cánidos que cazan en manada. Esto demuestra que tenían patas típicas de un depredador que caza desde la emboscada. Aunque su aspecto y comportamiento recuerdan a los de un lobo, el Thylacinus no estaba emparentado con los canes verdaderos, pero este parecido es un ejemplo de evolución convergente en la que diferentes especies adoptan un papel parecido al de otro animal. Es lo mismo que le pasó al tilacoleo y otras especies. Durante esta época, los insectos mostraron una diversidad
capacidad para adaptarse, aunque en su mayoría eran similares a los insectos modernos. Algunos insectos, especialmente los de las regiones árticas, han desarrollado adaptaciones para sobrevivir en ambientes fríos, como un aumento del tamaño para conservar el calor, además de la capacidad de producir una sustancia que actúa como un anticongelante. Un ejemplo son los escarabajos y mosquitos de las zonas árticas. Y si, como yo, también te preguntas si había arañas gigantes, la respuesta es no. Lamentablemente, las arañas más grandes del Pleistoceno probablemente no eran mucho más grandes que las tarántulas más grandes modernas. Sin embargo, en el mundo de los arácnidos, cualquier araña con una longitud de pata a pata de más de 25 a 30 centímetros ya se considera gigante. Además, recordemos que en Australia albergan las especies de arañas más venenosas, por lo que seguro que en esta época vivieron sus antecesores con un veneno aún más mortal debido a su entorno más salvaje. Aún, a pesar de todo lo anterior, creo que me hubiera gustado verlo por mí misma. Dato a gato, cambio y fuera. ¡Nos vemos!